esta mañana, si Dios nos permite, terminaremos este libro, ya que llevamos un tiempo en ello. Hoy terminaremos el libro de Judas para ver lo que Judas le dio al Señor y por último terminar y qué nos tiene en estos días de apostasía que nos está hablando. Así que vaya conmigo a Judas, el libro de Judas. Vamos a estar en el versículo 12 esta mañana. Al último haremos un resumen de todo el libro para que agarremos los puntos necesarios de todo este capítulo de Judas. Así que la semana pasada mirábamos del arcángel Miguel, hablábamos de otras maneras que estos falsos maestros tenían en cuenta en sí, cómo mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban en potestades superiores. Vimos también del arcángel Miguel, viendo su poderío que tenía en sí, no reprendió a Satanás, sino que se violentó al Señor. Y luego vimos los tres personajes que nos hablaba Judas al principio, y mirábamos a Caín, mirábamos a Balaam y mirábamos a Core. Entonces esta mañana vamos a ver el versículo 12 y vamos esta mañana a ver más distinciones de un falso maestro, y por último veremos lo que Judas nos dice a terminar de cómo podemos nosotros como creyentes hacer, qué podemos hacer en estos días de apostasía, y nos va a dar su doctrina al último. Así que vamos a empezar en el versículo 12. Dice así el versículo, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Note que aquí dice: estos son manchas en vuestros ágapes y comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Voy a ver ese punto primero. En esos días hacían fiestas, así como a veces nosotros hacemos una reunión después del servicio, una comidita, un palá como le llamamos. Ellos hacían algo antes del servicio, y los que eran pobres traían lo poquito que podían. Así que cuando llegaban estos falsos maestros, ellos venían con un apetito tremendo que querían comer, así que cuando venían ellos, su resultado era que comían más que los demás. Y Judas aquí nos dice: comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y se refiere a que en esos tiempos, así como se referían a que estos venían y comían de más que los demás, mirando la situación en que ellos estaban, en estos días estos apóstatas, falsos maestros, hacen lo mismo. ¿En qué manera? En que ellos se llenan de la palabra, la estudian, pero nunca alimentan a la oveja. Lo demás las deja vacía. Entonces aquí Judas nos dice: ellos comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Así que entonces, en otras palabras, ellos se alimentan y piensan en sí mismos en vez de sus ovejas, que es la congregación. Seguimos ahí más adelante, dice: nubes sin agua. Cuando ve una nube usted afuera y está un calor fuera, y hay una nube, cuando se ve oscura y negra y gris, es porque está llena, y es más posible que dé agua y caiga lluvia. Entonces aquí nos dice Judas: nubes sin agua. Pero déjeme retrocederme un poquito más antes de brincarnos ahí. Dice, aquí puse, en otras palabras, fracasan los que decíamos cuando daban la palabra, de los falsos, pues dicen de dar la palabra, en eso fracasan. Así que si ellos fracasan en dar la palabra, entonces ellos no están usando la palabra como es debido, a lo que es útil. Y como dice 2 Timoteo 3:16, vaya conmigo ahí, lo hemos visto como un par de veces en este libro, a 2 Timoteo 3:16. Y esto es lo que en ellos fracasan en usar la palabra.
Mientras llegan ahí, la palabra de Dios es básicamente podemos decir, es una carta de amor que el Señor dejó a nosotros. Así que si esos falsos maestros se llenan, impúdicamente, como dice aquí Judas, ellos no están compartiendo el amor de Dios, ellos solo se lo agarran para sí mismos. Y eso no es correcto. Y también es útil. Y entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si este falso maestro no toma así la palabra en serio y no enseña la palabra, para que al fin el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para la buena obra, entonces está en lo correcto. Entonces esta es otra manera en que Judas nos da que estos falsos maestros se alimentaban de sí mismos, y en otras palabras se alimentaban nomás ellos y a sus ovejas. No enseñaban esta doctrina, la palabra de Dios. Ok, ahora sí vaya de regreso a Judas y veremos la siguiente parte. Dice, nubes sin agua. Estos hombres, cuando los vemos hablar, se ven hombres como que saben mucho, tienen mucha información, hablan con autoridad, tienen una postura firme, usan trajes. Se nota que han tenido práctica en público, hablan como si supieran lo que hablaran de las escrituras, pero cuando hablan de la palabra, tienen también podemos decir, maña de poder cambiar la escritura a la misma vez cuando hablan. Y como dice aquí Judas, nubes sin agua. Entonces lo que quiere decir es que ellos parecen que están llenos, pero realmente ellos están vacíos, están secos por dentro. No producen lo que debe de producir como un creyente. Realmente no saben nada, son como esas nubes, como decía, que cuando están haciendo un calor fuerte no producen refrescamiento. Así que si ellos están secos, ellos no pueden reproducir también. Ellos van a dar seco también, no van a dar agua, no van a refrescar a la congregación. Y es lo que aquí nos quiere decir Judas con decir nubes sin agua, que son llevadas de acá para allá por los vientos. Y ahora más adelante dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. La palabra de Dios nos dice algo del fruto. Vaya conmigo a Mateo 7:20. Vamos a leer eso rápidamente, Mateo 7:20. Y Jesús nos dio una advertencia de estos falsos maestros. Mateo 7:20 dice, ¿están ahí? Amén. Dice Mateo 7:20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Así que Judas aquí nos dice, yo voy rápidamente, dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Así que déjame explicarles lo que es sin fruto. Así que aquí dice el Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Ellos no dan fruto, así que lo que ellos dan y producen, como decíamos, una nube seca, ellos no van a dar aliento, no van a dar una motivación. Dwight C. Moody, un personaje que leía, dice, el hombre que nace una vez, muere 2 veces. El hombre que nace 2 veces, muere una vez. Déjenme explicarle esto. Cuando nosotros nacemos, venimos del vientre de nuestra madre, nosotros nacemos en pecado, perdón. Entonces, si no venimos al arrepentimiento y aceptamos a Cristo, vamos a morir 2 veces. ¿A qué me refiero? A que morimos físicamente y a la vez morimos espiritualmente. Así que son 2 muertes. Y luego dice, el hombre que nace 2 veces, muere una vez. Entonces, nuevamente, cuando nacemos del vientre de nuestra madre, cuando venimos al Señor y aceptamos su salvación, entonces ahora ya somos salvos. Entonces morimos una vez porque muere lo físico,
pero espiritualmente vivimos eternamente con el Señor. Amén. Así que Judas aquí nos está diciendo, nuevamente dice, árboles sin fruto, o sea, no producen nada, y 2 veces muertos y desregados, o sea, ellos no han aceptado a Cristo realmente. Entonces ellos cuando mueran, ellos van a tener su juicio por mal lidiar, o sea, llevar al pueblo del Señor a otro camino que no es. Entonces ellos van a morir físicamente y espiritualmente también. Vamos al versículo 13. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces aquí hablando 2 veces muertos, está hablando del infierno, que ellos irán al castigo eterno, a la oscuridad de las tinieblas. Y como hemos mirado que decíamos antepasado, que estos ángeles que hablamos, cuando dice que ellos están en el lago de fuego, nosotros humanamente limitados vemos el fuego como tenemos aquí físicamente, pero el fuego, ellos son seres espirituales. Así que yo me imagino que el fuego que habla la Biblia es súper más fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Así que es eternamente, como dice el versículo 13, y van a estar en la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. 15 dice, para hacer juicio contra Dios y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí vemos en el versículo 14 mencionado es Enoc. Y Enoc solo es mencionado en ciertas partes de la Escritura. Podemos ver, si lo quieren anotar, en Génesis 5, 18 al 24, es un lugar donde es mencionado, y también en Hebreos 11.5. Quiero que vayamos a Hebreos 11.5, a ese sí quiero que veamos. Pero en otra parte donde es mencionado es Génesis 5. Pero vaya conmigo a Hebreos 11.5. Y hemos estado viendo también este capítulo. Entonces, vamos a ver Hebreos 11.5. Y dice Hebreos 11.5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que en una sociedad contaminada donde estaba Enoc, él se mantuvo en los caminos de Dios y mantuvo su vida limpia. Y luego dice, volvamos a Judas, dice, para hacer juicio contra todos. Sabemos y hablábamos hace un tiempo atrás también que el Señor, el juicio viene, y nomás para rápidamente darle un poquito, hay 2 venidas del Señor, donde ahí es donde viene el rapto y viene la segunda venida. Y hay diferencia. En el rapto vamos a vernos juntamente con Él en el aire, y en la segunda venida Él va a tocar aquí la tierra, o sea, Él va a venir para acá. Todo lo que quiere decir aquí Judas, como decíamos, conectando 2 veces muertos, sin fruto, nubes sin agua, y una eternamente en la oscuridad de las tinieblas, a ellos les vendrá nuevamente su juicio al último, al final. Así que vayamos al versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que vamos a ir a tomar uno de estos puntos, y si está anotando, anote estos porque son importantes. Al último los veremos también. Así que el 16 dice, estos son murmuradores. O sea que en público hablan bien de Dios, pero en silencio hablan en contra de Dios. En público ellos hablan de que el Señor es todopoderoso, el Señor hizo esto, el Señor puede hacer esto, pero en silencio dentro de sí ellos no lo creen. Entonces ellos niegan a Dios, y como decimos, es una característica de un apóstata. Así que ellos son murmuradores. Número 2 dice, querellosos, están desconectados,
nunca están satisfechos y si reconocen a Dios de una manera lo culpan de todo lo que pasa. Así que de una manera ellos reconocen que es el Señor que hace todo, pero al final se están quejando que Él es el Señor que lo está haciendo. Número 3 dice que andan según sus propios deseos. Estos deseos pueden ser buenos o malos. No son necesariamente, tienen que ser algo basado en la inmoralidad. Por ejemplo, una cosa que puede ser que son cosas inflamadas, que andan según sus propios deseos, es en la religión. Religión es el intento del hombre llegar a Dios, pero Jesús es Dios alcanzando al hombre. Así que todas las religiones caen cortos porque ponen la salvación en la persona, pero si el Señor ya había dicho consumado es, y Él ya ha dado su sacrificio en la cruz para nosotros, entonces ya no es necesario que la salvación sea puesta en uno mismo. En otras palabras, trabajar por la salvación, no hay necesidad. Y como había dicho, consumado es, y eso lo dice en Juan 19:30. Así que esta es cuando hablan de que andan según sus propios deseos. Número 4 dice, cuya boca habla cosas inflamadas, son arrogantes, usan lenguaje muy lujoso, que hasta espuma les sale a la letra, pero no tiene contenido. Hablan, pero su hablar es falso. Número 5, adulando a la persona para sacar provecho. En otras palabras, aplauden a otros, pero con la oportunidad de sacarle provecho a una ventaja. En otras palabras, si yo veo a alguien que es famoso y todo eso, y yo le voy el aplaudo, pero yo quiero que él me reconozca a mí como que yo soy el que le estoy, para que él cuando yo haga otra cosa, él me aplauda igual. O sea, en otras palabras, ganándome su aprobación. Y eso no es correcto. Vaya conmigo a Santiago 2. Nos dice algo ahí, Santiago, de eso. Santiago está un poquito después de Hebreos. Santiago 2, y vamos a ver del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido tan lujoso, y miráis con agrado al que trae la ropa esplendida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, si venís a hacer juicios con malos pensamientos. Así que vemos aquí, Santiago nos da una portada de cómo no se debe de hacer en la iglesia cuando viene alguien, por ejemplo, con corbata bien vestido, algo que se vea afuera de lo normal que podemos decir, y le damos el asiento en vez por su aprobación y a la otra persona, o quédate parado, o mejor siéntate aquí al lado de mis pies. Así que esta práctica debemos de evitar, y Judas nos dice que esto es lo que es otra parte, lado de un apóstata, un falso maestro. Busca adulando a personas para sacar provecho. Entonces hay otra práctica, otro ejemplo le voy a dar, donde el pastor o el predicador en su iglesia habla como es. O sea, aquí yo les puedo hablar del pecado, de que se tienen que arrepentir, cosas que a veces nosotros no queremos oír, lo que nos duele, lo que la palabra dice, tienes que hacer esto es el camino. Y cuando llega a otra iglesia y es invitado, en vez habla de mejor prosperidad, bendiciones. En Cristo Él te va a bendecir, te va a dar todo esto, te va a dar una vida próspera. Pero ¿qué pasó con decir que la paga del pecado es muerte, como lo dice en su iglesia? En otras, él esconde eso, él busca primero la aprobación de la otra iglesia para que lo pruebe. Y está más interesado en eso, se le olvida lo que dice Romanos 3:23, mencionarles de que estamos destituidos de
de la palabra de Dios si no venimos a la salvación. Entonces estos hombres, como dice Judas aquí, ellos no están preocupados de cuando el Señor les diga en Mateo 25:23, bien siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que ellos no están preocupados en eso, a ellos les preocupa más que la gente le diga, mejor ven aquí. Versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria, estoy para atrás en Judas, perdón. Judas 17, 1, 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se refiere a los amados de Judas. No se refiere a los amados de Judas, Les dice amados porque son como si fuera usted y yo hermano de Cristo. Nos amamos en el amor de Cristo. Aunque creo que también, como dije, Judas los amaba porque si no, no hubiera dado tantas instrucciones en cómo ellos pueden evitar estos falsos maestros. Entonces dice aquí, tened memoria. Dice aquí, pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles que anduvieron con Jesús oyeron la palabra, actuaron en ella, estuvieron con Jesús. Entonces Judas nos dice, tened memoria. Entonces nosotros cuando leemos la palabra, y lo he oído yo varias veces, y se lo quiero decir a ustedes, cuando leamos la palabra de Dios, no nomás la leamos por leer, sino leamos para que algo que el Señor nos quiera decir a nosotros, algo que el Señor, que lo tomemos como que, Señor, que quieres que hoy quieras que cambie, que quieres que hoy quiera que ponga en práctica, que quieres que hoy haga a mi hermano algo diferente, algo que pueda demostrar tu amor. Y cuando hacemos eso, entonces agarremos memoria, tendremos la memoria de agarrar la palabra para cuando venga la situación o se presente algo difícil, igual a nuestro hermano o hermana, nosotros podamos hablar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que del corazón habla la boca, así que si no tenemos nosotros la palabra de Dios y la tenemos en memoria, ¿cómo vamos a poder hablar la palabra de Dios y aconsejar a alguien más? Por eso Judas aquí nos dice, ya aquí Judas en el 17 nos empieza a decir algo, nos está hablando ya el creyente. Ya está diciendo, ok, ya les dije todo lo que es una apóstata, un falso maestro, ahora presten atención a lo que ustedes tienen que hacer. Y eso es una de ellas. Entonces primero nos dice, tener memoria. Y pues aquí no creo que podamos defender nuestra fe si no tenemos algún conocimiento de la palabra de Dios. Y al principio Judas nos decía, en el 3 y 4, que contendamos por la fe. Y ahora ya llegamos un tiempo en leer su carta y nos dice, por último, tener memoria de ella, porque la palabra de Dios es esencial para el cristiano, para el camino cristiano, y es por eso que muchas veces a veces nosotros tropezamos y quedamos porque cuando llega el momento no nos recordamos de algo de la palabra, y el Señor nos dice cada cosa que tenemos que saber en ella. Amén, vaya conmigo al 18. Vamos a ver el 18 y 19, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Okay, so Judas, como ya mencionamos, ya ahora cosas que hacer, nos viene a mencionar un poquito más nomás de qué más hay. Entonces, nos da un poquito más de cosas, de una razón más como identificar a un apóstata. Entonces dice aquí, los sensuales, quiere decir el yo. Quiere decir, en otras palabras, viviendo estos apóstoles que son sensuales y causan divisiones, solo están pensando en ellos. Yo vengo primero. Son envidiosos, viviendo vidas como un animal. Quieren lo que quieren, comen lo que quieren, viven como quieren, solo en sí mismos. Luego dice que no tienen el espíritu. Y como mirábamos en los pasados apóstoles, cuando era el día de Pentecostés, el Señor nos dejó a nosotros, a cada uno de nosotros, como dice en Juan, un amigo, y es el Espíritu Santo. Entonces, como mirábamos también al principio de Judas que nos mencionaba, nosotros cuando venimos al Señor, nosotros ya recibimos al Espíritu Santo. Entonces ya empieza a ser un trabajo de adentro para afuera, al Espíritu Santo. Entonces estos apóstatas, estos falsos maestros, no tienen al Espíritu.
Entonces ellos realmente, como habíamos dicho, no han tenido una conexión con el Señor, no han tenido una relación que el Señor quiere con ellos, solo hablan por hablar, dicen la palabra por decir, como habíamos dicho en el camino de Balaam, de que ellos buscan su propio beneficio, solo quieren fama, quieren un título. Nomás para aquí dice, estos son los que no tienen el Espíritu. Muchas veces me recordaba cuando estaba leyendo que me habían dicho a largo tiempo unos predicadores, dicen, el cuerpo somos de tres partes, está el cuerpo, el alma y el espíritu. Vaya conmigo, 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que nosotros nos está dejando saber, somos seres humanos, tenemos alma y tenemos espíritu. Cuando nosotros muéramos, como habíamos dicho, si aceptó al Señor Jesús, morimos una vez, el cuerpo se queda, se regresa a la tierra, como dice Génesis, que nos hizo del polvo. Regresamos y el alma y el espíritu, nosotros vamos con el Señor y vivimos eternamente con Él. Y nomás quería aclarar eso porque que tiene el espíritu, y el espíritu es otro tema de hablar del ser humano, pero no voy a enfocar tanto en eso, solo quería aclarar eso, que somos en tres partes, y por eso dice aquí que no tienen el espíritu, y el Señor nos verificó que tenemos el espíritu. Así que vamos al versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Jesús aquí, ya para concluir, por poco su carta, él va a terminar con cosas que el creyente puede hacer en estos días que estamos viviendo. Así que después de hablarnos, como dice en el versículo 3, necesariamente de los pasos maestros, de todo lo que tienen ellos, de ten cuidado con esto, de que esto es lo que ellos hacen, de que si ves esto, esto es esto. Ahora nos va a decir, pues, usted como creyente, eso es lo que quiero que puede hacer al vivir. Dice el versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Dice Hebreos 11 que sin fe no podemos agradar al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dice que estudiemos la palabra de Dios, estemos convencidos que si Dios nos dio los 66 libros es por una razón, nos dejó todo este libro, esta, como decíamos, carta de amor de Él, por una razón. Y a veces cuando voy a un estudio o algo, a veces no es que me decepciono o no es que me malinterpreten, pero a veces vemos los libros que muchos más los han hecho, muchos otros predicadores los han predicado, pero no usan otros libros diferentes, otros libros que no pueden hablar hablan todavía del Señor, y no puede ser Efesios, puede ser Gálatas, son libros que se usan frecuentemente cuando son enseñados, pero no hay nada de malo. ¿Qué es lo que para enseñar otro libro? Así que lo que quiero decirles, no es que los libros de Efesios y Gálatas no son buenos para estudiar, nomás que yo estoy convencido que el Señor nos dio toda esta palabra de Dios por una razón. Y no nomás son esos libros que debemos estudiar. No solo estudiar los versículos que nos gustan, que nos hablan de algo que nos da bien, sino leer otras cosas que el Señor nos quiere decir, aprender diferente, porque hay otras cosas que el Señor nos va a edificar por medio de su palabra. Porque toda la palabra, como hemos dicho, es inspirada por el Señor. Más adelante, dice 21.
21 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a leer de una vez el 22. Dice, algunos que dudan, convencerlos. Y el 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tiene misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Orando en el Espíritu, dice ahí en el... Vimos el Espíritu Santo, pero ya me perdí, es que puse una flecha y ya me perdí. Bueno, vamos a ver el 21 otra vez. No, perdón, el 21, el 22. Y algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Entonces, aquí Judas terminando nos dice, salvad, arrebatando del fuego, y otros tener misericordia con temor. Y muchas veces vemos a un cristiano caído, y en vez de, nos enfocamos en su error, en su caída, y nosotros decimos, pues, yo no cometí eso, así que yo no tengo nada, yo me exalto al Señor porque Él es el que lo cometió, yo no. Pero en vez de hacer eso, dice Judas, dice, arrebatándonos del fuego y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa condenada por su carne. En todas palabras, a esos que caen en el camino cristiano, ¿por qué no levantarlos, arrebatarlos y ayudarlos a ellos, dándoles misericordia y convencerlos que todavía hay una esperanza en el Señor? Porque ellos pueden haber caído, y relatándolo aquí en la carta de Judas, puede ser en general, pero aquí caídos en que no pudieron ver a esa persona que estaban oyendo, por ejemplo, un predicador que ellos no sabían, no estaban, ellos pensaban que estaban enseñando la palabra, entonces ellos hacían lo que ellos decían, pero era falso. Entonces, en vez de decirles, pues ese fue tu error que estabas haciendo, no te fijaste, en vez de decirle, mire, esto es lo que dice, esto es lo que dice la palabra de Dios por medio de Judas, que esto y esto y esto y esto es un apóstata, un falso maestro. Y luego versículo 24, 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Déjenme leer el versículo 3 nuevamente. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía describido acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Empieza con amados. Vemos el amor que tenía Judas por sus hermanos. Cuando usted tiene a alguien que está mal, usted va a venir, me imagino, con un cariño, un amor para poder levantarlo otra vez nuevamente. Así que Judas dice aquí, el último 24, una vez más, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Combinamos en el 3, él tenía una gran necesidad de escribir en la común salvación, pero vemos lo bonito que mientras él nos platicó y siguió al Señor lo que él le dijo por medio del Espíritu Santo, hasta el último 24 y 25 nos vuelve a dirigir a la salvación del Señor. Nos dice, a aquel que es poderoso, que es el Señor Jesús, nuestro Dios, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, venir ante Él a arrepentirnos por la salvación, porque solo Él nos puede dar la fuerza para vivir en estos días de apostasía. O sea que Él usó todo esto y al último aún nos planta la salvación. Nos dirige al Señor, a Dios. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y para siempre por todos los siglos. Amén. Así que, bueno, esta mañana terminamos Judas y como vimos nomás, les quiero dar rápidamente el resumen y los puntos que aquí dio Judas, porque cada uno hay un gran detalle y si yo le recomendaría que vuelva otra vez a leer el libro de Judas. Usted puede serlo usted individual, familia, pero con el Señor. Y lea y que el Señor le vuelva a recapacitar lo que dice Judas, Dios por medio de Judas. Así que primero
del 1 al 3, al 5, perdón, al 4, miramos al principio cómo contener la fe. ¿Por qué empezó así? Porque él sabía que es difícil para él como creyente también. Es difícil cuando hay un falso maestro que puede caer, pueden ser fáciles ser engañados de oído, pero él nos dio la preparación, nos dio, como quien dice, unos tips, como que dicen ahí, para ver quiénes son estos falsos maestros. Nos dio ejemplos en el versículo 5, 6 y 7 del pueblo de Israel, los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra. Nos vuelve a decir otras palabras que nos alientan para ver que ellos mancillan, rechazan y blasfeman la carne, rechazan las potestades superiores. Nos vuelven a enseñar diferentes características. Entonces, para resumen, quiero darles, si me pueden poner ahí arribita, les voy a dar el preferido de un apóstol. Y si están notando, pueden notar esto. Esto es todo del versículo, desde que empezamos hasta el último, hasta que Él nos dirige nuevamente hasta a Dios y venir a Él. Esto es solo, el número 1 es impío y lo miramos en el versículo 4. Número 2, moralmente pervertido, lo vimos mismamente en el versículo 4. El 3, niega a Cristo, lo vimos también en ese mismo versículo. Y luego seguimos con el 4, dice contamina la carne, versículo 8. 5, rebelde, en ese mismo versículo miramos ese ejemplo. Número 6 dice maldice a los ángeles santos, ese mismo versículo. Y luego 7, soñador, lo vimos en el versículo 10. 8, ignorante. 9, corrompido. 10, murmurador, en el versículo 16, como estábamos mirando brevemente. 11, busca faltas, versículo 16. 12, busca intereses personales. Y 13, habla arrogantemente, en el versículo 16. Estábamos mirando. Lisonjero, en ese mismo versículo. Burlador, 18. Causa división, estábamos mirando 19. Piensa en términos mundanos. Y por último, sin el Espíritu, versículo 19. Y como miramos, cada uno eso es lo que nos dice de advertencia Judas, así que manténgalo esto usted en mente para cuando visite a un lugar o algo, o esté oyendo o se oiga. No digo que no oiga, siempre oiga la palabra de Dios, nunca la rechace. La palabra de Dios no se puede rechazar, pero solo vea con cuidadosamente a quien predica, quien está dando la palabra. Así que, hermano, los motivo a que mantengan firmes en el Señor, se contiendan la fe. Y el Señor, como dice aquí, es el único y sabe Dios, Él lo sabe todo. Él es el único que le puede dar la dirección en ver quién es falso y quién es verdadero. Amén. Así que vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos ver un libro que por medio de Judas nos dejaste